Llevamos muchos años, 4 años, sufriendo las mentiras, las manipulaciones de la derecha. Ya la ultraderecha lo dejo en otro lado porque es de otro registro. Pero no deja de ser curioso ver al líder de la oposición decir, bueno, pues que ellos, claro, han siempre revalorizado las pensiones. Es más, que ellos siempre han votado a favor de la revalorización de las pensiones. Cuando estaban en el gobierno, no todos los años revalorizaron las pensiones, y cuando han estado en la oposición han votado siempre en contra de revalorizar las pensiones. No deja de ser, no deja de ser curioso ver al líder de la oposición decir, pero bueno, nosotros no pactamos con Vox, y tienen gobiernos con Vox, y dicen que no son socios de Vox, y aupan con sus votos a agentes de Vox que son abiertamente machistas, que son declarados negacionistas climáticos o que son, pues, totalmente antifeministas, y decir que ellos son un partido feminista, que son un partido ecologista y que son un partido que defiende el colectivo LGTBI. ¿Sabéis cómo se llama a esa política? A esa política se la llama la política del embuste. Del embuste. Y por cierto, el señor Feijóo tiene mañana una gran oportunidad de aclarar esos debates yendo a esas mentiras, yendo al debate A4 que vamos a tener en Televisión Española. Tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate A4 que vamos a celebrar en la televisión pública. En la televisión pública. Porque en esta campaña han sucedido muchas cosas. Desde luego, no deja de ser curioso que a algunos se les está haciendo bastante larga esta campaña, ¿no? Les gustaría que acabara ya. El día que publicaron sus encuestas interesadas, les gustaría que acabara ya esta campaña electoral. Y yo recuerdo, en 2015, cuando este partido se tuvo que enfrentar a esos pronósticos interesados de que iba a haber un sorpaso, de que nos iban a sorpasar otros partidos políticos. Y llegaron las elecciones y ganamos a esos que decían que íbamos a ser sorpasados. Y llegó una moción de censura. Y nos dijeron que no iba a salir adelante esa moción de censura. Y ganamos esa moción de censura y expulsamos a la corrupción del Gobierno de España. Y llegó 2019 y nos dijeron que no íbamos a ganar las elecciones. Y las ganamos 2 veces y formamos un gobierno que ha traído reformas, progreso y protección en los momentos más difíciles a nuestro país, con una pandemia y con una guerra. ¿Por qué os digo todo esto? Porque vamos a ganar el 23 de julio las elecciones y vamos a tener 4 años más de progreso, de avances sociales y ningún retroceso. Ningún retroceso. Porque ya hemos visto este tráiler de esta película tenebrosa que han protagonizado Feijóo y Abascal con sus pactos de gobierno y no queremos ver la película entera. Ya tenemos suficiente, sabemos de qué van. Tanto que han estado hablando y criticando los pactos a los que hemos llegado, ¿verdad, Pachi?, en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Oye, yo busco votos debajo de las piedras para aprobar una reforma laboral que ha traído derechos y estabilidad en los contratos. Yo busco votos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones y blindarlas por ley. Yo busco votos hasta debajo de las piedras para aprobar la primera ley de eutanasia o la primera ley de cambio climático, o para reforzar la formación profesional de nuestros jóvenes, o para aprobar la ley de vivienda, la primera ley de vivienda de nuestra historia democrática. Para eso nosotros buscamos votos debajo de las piedras. También buscamos votos debajo de las piedras para aprobar la ley de memoria democrática que ha traído dignidad y compromiso para que las víctimas del franquismo puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Para eso buscamos los votos hasta debajo de las piedras.
Y os digo una cosa, resulta particularmente doloroso que después de 4 décadas o más de 4 décadas de democracia, donde las gentes, hombres y mujeres de nuestro país se han tenido que movilizar en las calles de todos los pueblos y ciudades de nuestro país para poder conquistar derechos y libertades, lo primero en lo que se ponga de acuerdo el Partido Popular con Vox sea en recortar esos derechos y esas libertades. Lo primero en lo que se pongan de acuerdo, y por eso es aún más doloroso, es en cuestionar los derechos del colectivo LGTBI, es en negar la violencia machista, es en censurar la cultura en nuestro país. Esto es lo que están haciendo y resulta particularmente doloroso. Y habrá gente que diga, bueno, eso es Vox, no es el PP, perdón. Tan responsables son aquellos que aupan a las responsabilidades institucionales a esas gentes como aquellos que la proponen. Porque en este país no vamos a permitir ni que se retrocedan 10 años atrás en derechos de los trabajadores y de los pensionistas, 20 años atrás en derechos del colectivo LGTBI, 40 años atrás en los derechos de las mujeres y 60 años atrás en la censura a la cultura. Por cierto, derechos y libertades que no son suyos, que trafican con ellos en un intercambio impúdico entre derechos y votos, entre principios y sillones. Derechos y libertades que son de millones de hombres y de mujeres y que estoy convencido de que el próximo 23 de julio no van a permitir que se los arrebaten. No van a permitir que se los arrebaten. Con todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, con la guerra, con la pandemia, con esta emergencia climática que nos está trayendo unas olas de calor absolutamente preocupantes y que desbordan las previsiones más pesimistas de la ciencia, ¿de dónde sacan a esta gente? ¿Cómo es posible que al frente de instituciones tan importantes en un Estado descentralizado como es el nuestro, lo sabéis bien aquí en Euskadi, pongan al frente, por ejemplo, de las Cortes de la Comunidad Valenciana a una mujer que se hace llamar el presidente y que cuando hay una concentración contra un asesinato machista en la Comunidad Valenciana, lo que hace es retirarse de la pancarta en repulsa contra la violencia machista? ¿Cómo es posible que en el país de la vacunación, que cuando uno sale fuera de España dicen, pero ¿qué habéis hecho en España? Si tenéis al 90% de la gente vacunada, demostrando que no solamente hemos sido responsables con nosotros mismos, sino solidarios entre todos nosotros, cuidándonos y cuidando frente al COVID-19. ¿Cómo es posible que en el país de la vacunación pongan al frente de instituciones agentes como la mujer que preside el Parlamento de las Cortes de Aragón, que abiertamente es antivacunas y que además dice que, por supuesto, ya no se ha vacunado y que si hubiera sido una vacuna eficaz, seguro que habrían sido primero las élites y luego la chusma, así ella dijo que se llamaba la gente, las que se hubieran vacunado. ¿Cómo es posible que en el país que somos referencia de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático, de la adaptación y la mitigación al cambio climático, lo primero en que se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en cientos de ayuntamientos de nuestro país sea hasta incluso destruir carriles bici? ¿Pero qué tienen contra las bicis? Pero ¿cómo es posible que hayamos escuchado al dirigente Abascal de Vox decir que lo que va a suceder en Cataluña si ellos gobiernan con el Partido Popular va a ser aún peor de lo que sucedió en 2017? Yo os digo una cosa, España es mucho mejor que Feijóo y Abascal y por eso vamos a ganar las elecciones el próximo 23 de julio. Porque España tiene que mirar siempre adelante y no recuperar sus peores momentos.
Vamos a ganar primero por eso. Porque la gente de este país, cuando ha tenido que elegir, siempre ha elegido ir hacia adelante, avanzar, como decimos nosotros en nuestro lema, nunca retroceder. Ese es un argumento del por qué tenemos que ir a votar. Yo sé que hay sobre todo mujeres y también jóvenes que no es que no tengan decidido a quién votar. Saben que si van a votar el próximo 23 de julio es votar al Partido Socialista, pero piensan que a lo mejor, pues en fin, ¿para qué voy a ir a votar el 23 de julio? Va a ser necesario. A ver, el próximo 23 de julio nos estamos jugando el futuro del país. Nos estamos jugando tu futuro, joven. Por eso hay que ir a votar el próximo 23 de julio y hay que votar al Partido Socialista. Bien lo sabe la derecha y la ultraderecha. Fijaros. La derecha y la ultraderecha lo tienen meridianamente claro. Ellos tienen un objetivo, el retroceso, y tienen una obsesión, el Partido Socialista. Y lo saben bien, porque el Partido Socialista es el único que puede frenarlos y el único que puede acelerar el avance durante los próximos 4 años. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Por eso tenemos que votar al Partido Socialista el próximo 23 de julio. Esa es una razón para votar y para votar al Partido Socialista el 23 de julio. Pero hay 2 razones más que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras antes de finalizar. Mirad, la principal razón por la cual vamos a ganar las elecciones el próximo domingo es porque lo hemos hecho bien. Porque lo hemos hecho bien. ¿Que hemos cometido errores? Por supuesto. ¿Cómo no vamos a cometer errores si tuvimos que enfrentarnos a lo peor que se puede enfrentar un dirigente como es un virus desconocido ante el cual ni la ciencia tenía una respuesta? Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Que sí, que pudimos cometer errores, pero protegimos a más de 3,5 millones de trabajadores dándoles un sueldo mientras estaban confinados. Avalamos a cientos de miles de empresas en Euskadi y en toda España para que pudieran salir adelante. Protegimos con ayudas directas a los trabajadores autónomos, más de 1,5 millones de trabajadores autónomos. Lo hicimos bien. ¿Hemos cometido errores? Sí, los hemos cometido, pero hemos rectificado. Y jamás, jamás, jamás hemos claudicado ante el machismo, como sí ha hecho Feijóo y el Partido Popular. Y si miramos, compañeros y compañeras, lo hemos hecho bien, ahí están los datos. Estábamos en una pandemia, ahora en una guerra, y tenemos un crecimiento económico superior a la media europea. Nunca como hoy en España ha habido casi 21 millones de personas trabajando. Nunca como hoy en España ha habido más de 9 millones de mujeres trabajando. Y nunca como hoy ha habido menos jóvenes parados como hoy. O como este año. Y lo digo porque seguro que hay gente que piensa, bueno, pero esto no es suficiente, Pedro. Claro que no. Esto no significa que estemos perfectamente bien, pero lo que significa es que estamos caminando en la correcta dirección y necesitamos 4 años más para consolidar todos estos avances y estas transformaciones. Crecemos como ninguna otra gran economía europea. Creamos empleo como en ningún otro momento de la historia de nuestro país y controlamos la inflación como ninguna otra gran economía de Europa. Fijaros que en julio del año pasado tuvimos una inflación como consecuencia de la guerra que empezó en febrero de 2022. Una inflación que llegó al 10%, algo que no habíamos visto en décadas en nuestro país. Aquí hay militantes veteranos, seguro que recordáis las épocas de hace 30, 40 años, donde efectivamente podíamos sufrir inflaciones como esta. Pero de un 10%, cuando prácticamente durante todas estas últimas décadas hemos tenido inflaciones del 3, del 4% en alguna ocasión, pero por lo general por debajo del 2%, de un 10%. Claro, los precios de los alimentos, los precios de la energía, el coste de la vida en general. Bueno, hoy España, un año después, tiene una inflación por debajo del 2%. Y si antes la derecha me responsabilizaba de ese 10%, ¿a que no habéis escuchado a la derecha decir esto? Hombre, pues algo tendrá que ver lo que ha hecho Sánchez y su gobierno para controlarlo, ¿no?
No lo esperamos. Pero hemos hecho las cosas bien. Hemos hecho las cosas bien en lo económico, también en la regeneración democrática y la ejemplaridad. Si hace 5 años, con esa moción de censura que ganamos, la primera en la historia de la democracia, expulsamos a la corrupción del gobierno, hoy hay un gobierno limpio. Y yo soy un político limpio, a diferencia de lo que hubo antes. Y finalmente, vamos a ganar las elecciones, porque habréis escuchado cuál es la propuesta de Feijóo y de Abascal. Solamente hablan de Sánchez, Sánchez y Sánchez. Nosotros hablamos de las mujeres, de los hombres, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pensionistas, de los jóvenes, sus dificultades para poder acceder a la vivienda, de la diversidad, del cambio climático, del proyecto europeo en el cual España tiene que jugar un papel protagonista y no descarrilar y convertirse en un país donde al final, bueno, pues, en fin, gobiernen aquellos que no creen en Europa. Bueno, vamos a ganar, compañeros y compañeras, porque nosotros hablamos de las personas y porque tenemos un proyecto para los próximos 4 años. Mirad, yo hace 4 años me presenté ante los españoles diciendo que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio. Hemos subido el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.080 euros al mes. Y los próximos 4 años mi compromiso es blindar por ley en el Estatuto de los Trabajadores que todos los años el 60% del sueldo medio sea el salario mínimo interprofesional de los trabajadores y trabajadoras. Hace 4 años le propuse a los mayores de nuestro país que íbamos a reconstruir el Pacto de Toledo, que básicamente significa revalorizar las pensiones conforme al IPC y blindarlo por ley. Y lo hicimos. Y mi compromiso para los próximos 4 años es pensar en la generación de los 30 años, de los 40 años, de los 50 años, llenando cada año con 5.000 millones de euros la hucha de las pensiones que la derecha vació durante la crisis financiera. Hace 4 años me presenté ante los españoles y españolas diciendo que íbamos a hacer políticas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que íbamos a elevar los permisos de paternidad y maternidad a 16 semanas intransferibles. Y lo hemos hecho. Y mi compromiso para la próxima legislatura es subirlos a 20 semanas para que de la 17 a la 20 semana se pueda uno incorporar con un trabajo a tiempo parcial. Hace 4 años me comprometí a que íbamos a ser el primer gobierno en la historia democrática de nuestro país que iba a aprobar una ley de cambio climático. Dicho y hecho. Y en los próximos 4 años vamos a convertir a España en una referencia mundial de las energías renovables, de las energías limpias y de la reindustrialización en verde. Hace 4 años me comprometí ante los jóvenes a que íbamos a reforzar no solamente el sistema educativo de nuestro país, sino especialmente la formación profesional. Bueno, hoy en España hay 1 millón de estudiantes en la formación profesional y mi compromiso para la próxima legislatura es elevarlo a 1,5 millones de chavales estudiando la formación profesional de calidad para poder salir a los empleos de la nueva economía. Y hace 4 años me presenté ante los españoles diciendo que íbamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Lo hemos hecho y me comprometo sobre todo ante los jóvenes y aquellas familias con menores a cargo que vamos a hacer de la vivienda la gran causa nacional durante la próxima legislatura y durante los próximos 4 años. Por eso también vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones porque lo hemos hecho bien, pese a los errores que hayamos podido cometer y porque somos el único partido político que tiene un proyecto de país, para avanzar unidos y reconociendo nuestra diversidad. Por eso, compañeros y compañeras, ya sabemos cuál es la propuesta del PP y de Vox. Derogar, derogar y derogar. La nuestra es avanzar, avanzar y avanzar. Así que a ganar
Y adelante, compañeros.